Yo hubiese pedido el aplauso después, todavía no lo merezco. Pero gracias por ese aplauso. En primer lugar, agradecer en el nombre de Iván Collado y los demás compañeros que han organizado todo este evento, a Yevi y otros tantos compañeros que se han integrado como un equipo, señal de una nueva forma de hacer las cosas, en donde hay un liderazgo horizontal que intenta generar cambios y que intenta movilizar las cosas de forma diferente en la democracia dominicana que tenemos hoy. Y cuando se abrió la posibilidad de esto, bueno, nosotros estamos en una tierra que convoca la lucha. O sea, San Francisco de Macorís, que es la provincia de Duarte, en honor a nuestro patricio. Un proyecto, una persona que creó un proyecto inacabado, inconcluso, y que en algún momento tendremos que retomar. Y Macorís por la tierra de Macorillé, como se llamaban los aborígenes que vivían en este país, en esta tierra, y que fueron los aborígenes que enfrentaron con más bravura a las huestes imperiales de España. Y yo creo que en cada momento San Francisco de Macorís ha sabido poner sus mejores hombres y sus mejores mujeres en por y en favor de la democracia. Y yo me siento, creo que por lo que me agradecido de esta invitación a un lugar que esa serie 56 es una licencia para ser revolucionario, es una licencia para ser portador de la transformación social que necesita este país. Muchísimas gracias, Franco Macorís. Y yo quiero compartir algunas ideas con ustedes, pero ideas no con la intención de hacer un ejercicio teórico, sino con ideas que buscan crear un camino que se abre a partir de todo este proceso que conocemos como Marcha Verde. Las ideas sin vocación de construir no sirven para nada. No son ideas para compartirlas en aulas, son ideas para compartirlas con la gente, para tratar de generar un camino que necesitamos para poder refundar la democracia en la República Dominicana. Y quiero comenzar con algo que uno ha podido identificar y que es lo que refleja lo que está ocurriendo en la calle. La clase política dominicana en particular, y eso es una cuestión que hemos visto en muchos otros países de Occidente, en donde se han comenzado procesos de movilización social ciudadana, se ha empeñado con uñas y dientes en defender la idea de que los estados cuenten con la menor participación posible de la gente. Es decir, una idea de que las democracias son posibles sin pueblo, sin gente, sin la participación activa en cada uno de los momentos democráticos que se generan y de las decisiones que inciden en la vida de la gente. Y por eso la participación de la gente está situada y está determinada a las elecciones. El momento democrático se sitúa cada 4 años, y cada 4 años se nos llama y se nos dice: mira, ven, esos dolores que tú has acumulado en esos 4 años, exprésalos aquí, pero no como tú quieres, sino como yo digo, y en la forma en que yo digo. Y cuando pasan esos 4 años, nos mandan nuevamente a nuestras casas y ellos se encargan de decidir la forma en cómo vamos a vivir nosotros nuestras vidas. Pero, ¿qué ha ocurrido? Que un punto fundamental es que eso ha generado un desequilibrio democrático. Porque no puede ser que nos veamos la cara cada 4 años y que las cosas funcionen bien, y que yo no tenga la capacidad de opinar cotidianamente en las decisiones que ustedes toman todos los días, y cuando digo ustedes me refiero a los representantes, que inciden en mi vida cotidiana, que inciden en cómo yo me gano la vida, en cómo yo educo a mis hijos, en cómo yo desarrollo el proyecto que yo quiero para mí. Y eso se debe a una cuestión fundamental que ha pasado aquí en los últimos 50 años. En los últimos 50 años el Estado Dominicano se creó de una forma en donde, a través del modelo de democracia representativa, la democracia se secuestró de boca de la gente. Se trancó en las instituciones formales, y solamente dentro de las instituciones formales, y como los representantes se entienden, se discuten las cosas. Y lo que ha ocurrido es que ante el Estado Dominicano no da respuestas a la gente, no porque no quieran, sino porque tiene una incapacidad de origen para dar respuestas a las expresiones de la gente. Porque la gente no forma parte de cómo se eligen y se concretan y se crean las políticas públicas que deberían materializar los derechos fundamentales de la gente.
No hay forma de que el Estado dominicano, de que el ordenamiento político, de que el sistema democrático le pueda dar respuesta. Y por eso pasan 50 años de historia republicana, pasan todos los partidos que nosotros conocemos y ninguno tiene la capacidad de resolver un solo problema fundamental en este país. Y usted comienza a ver los índices internacionales y estamos en los peores lugares en todos. Todavía la gente sigue teniendo problemas de agua, problemas de vivienda, problemas de salud, problemas de educación, problemas de analfabetismo. No resuelven un solo problema fundamental de la gente. Porque en los lugares donde se decide, la gente no está. La gente no está. ¿Y por qué la gente se va entonces a las calles? Porque las instituciones que no tienen capacidad de dar respuesta, lo que le dicen, hay un déficit democrático, no hay capacidad de dialogar con esas instituciones. No hay capacidad de pedirle a las instituciones que resuelvan problemas, de que me duele aquí y que por tanto corrige aquí. Las instituciones están solas. Estas grandes marchas también lo que han dicho es que no es posible seguir con este tipo de liderazgo político. No es posible seguir con un liderazgo político que habla con la gente cada 4 años. No es posible tener instituciones en las cuales nosotros vemos una impotencia ciudadana frente a las instituciones, que por ejemplo en el caso de Odebrecht, la gente de antemano sabe que todo lo que está ocurriendo en las instituciones es un teatro, es todo fachada, y que las instituciones no tienen posibilidad de llevar a la cárcel, en primer lugar, a quienes han metido la mano en la caja pública, y en segundo lugar, de que las instituciones no funcionan a través de la corrupción y la impunidad. Porque la gente se dio cuenta de algo. La gente se dio cuenta de que la corrupción y la impunidad, que es lo que se venía diciendo desde hace muchísimo tiempo, esos adentros, a través del caso de Odebrecht, detona, le llega la prueba a la cabeza a la gente de que la corrupción y la impunidad son características fundamentales del sistema político. El sistema político no funciona si no es a través de estos dos elementos. Y de estos dos elementos se nutre y a través de eso persiste en el tiempo. ¿Qué ocurre? Que bueno, que lo que la gente le ha dicho a la clase política es que nosotros necesitamos una nueva representatividad política, una nueva representatividad popular, en donde las políticas públicas se decidan con nosotros y para nosotros. Y por eso la gente dice, bueno, ¿qué es hablar entonces del poder constituyente en todo este marco? O sea, porque mucha gente dice, bueno, estamos marchando, la gente dice, yo marcho, pero con sentimientos encontrados, con el sentimiento de que quiero cambiar este país, pero con el sentimiento de que las instituciones de este país no tienen forma de cambiar. Precisamente por eso es posible y necesario hablar de un concepto de poder constituyente que hace alusión, entre otras cosas, a la capacidad de construir una voluntad mayoritaria de mucha gente, de que el discurso y nuestras demandas, de que lo que nosotros estamos reclamando es la transformación de un orden político. No que ese orden político, no que esas instituciones, no que esas leyes resuelvan los problemas que tenemos, porque esas leyes y ese ordenamiento político está creado para que esos problemas puedan pervivir. Y esa voluntad mayoritaria es la capacidad que tenemos nosotros, decía Carolina, que el poder es extraordinario y primigenio, no tiene ningún poder que le precede, es la capacidad que tenemos todos nosotros de poder decir cómo construir este orden político. La gente dirá, bueno, pero Bartolomé vino de la capital, como parece que el viaje le hizo daño, ¿cómo lo vamos a hacer? No, eso se hace a través precisamente de que la gente común como nosotros, mucha gente que se estaba viviendo su vida y sale a marchar, primero porque comienza a sentir un sentido de pertenencia, un sentido de formar parte de una comunidad. Y cuando usted marcha, me atrevo a decir, casi generalizar, casi absolutizar eso, cuando usted marcha y comienza a ver a la gente al lado suyo, usted comienza a sentir una fuerza de que todos estamos caminando por lo menos hacia el país que merecemos, desde el país que ya no queremos. Y por lo menos eso es un gran logro de la Marcha Verde, decir el país que no queremos. El reto está
en cuando un grupo de ciudadanos como nosotros, los que están aquí, nos sentamos a interpretar lo que la gente está diciendo, lo que nosotros estamos diciendo con cada paso que damos allí, para construir ese camino hacia el país que realmente garantice una democracia en donde la voluntad mayoritaria de la gente esté expresada en las instituciones, en donde podamos decir, hemos resuelto los problemas fundamentales o estamos en camino de resolver los problemas fundamentales de este país. Hay dos ejemplos concretos de por qué es peligroso lo que estamos hablando cuando hablamos de poder constituyente. Peligroso no para nosotros, peligroso para la clase política. La clase política no le interesa de que se hable de poder constituyente, porque el poder constituyente implica llevárselo de encuentro. Llevarse a una clase política que si no se adecúa y si no sintoniza con lo que la gente está pidiendo, no va a tener espacio dentro de la nueva correlación de fuerzas, dentro de la nueva institucionalidad que la gente está demandando acá. En el 2010, aquí hubo una reforma a la Constitución. Y previo a ella, una amplia discusión de si se discutía a través de una Asamblea Nacional Revisora, que voy a explicar, o una Asamblea Constituyente. La Asamblea Nacional Revisora fue con un efecto, se decidió aquella Constitución y fue decidida por los representantes elegidos. La otra opción era convocar elecciones para que gente común, como nosotros, en función de unos criterios sociodemográficos, de edad, del territorio, nos convirtiéramos en constituyente y creáramos la nueva república. Pero eso implicaba que los representantes de ese momento se fueran todos y que fueran a pasar parte de la ciudadanía que iba a ser elegida. De que iban a entrar mansos y cimarrones, sí, pero no se iban a mantener todos los cimarrones que están en la institución. ¿Y qué pasó en ese momento? Se hizo por una Asamblea Nacional Revisora porque decirlo, de hacerlo por una constituyente, implicaba confesar su propia decadencia. Implicaba confesar de que este orden político no tiene la capacidad de darle respuesta a esto. Y otro ejemplo es algo que establece nuestra Constitución. Nuestra Constitución dice que la Constitución no podrá ser modificada ni anulada por aclamaciones populares. Y eso tiene una explicación dentro de lo que el pensamiento liberal ha dicho, pero el principal fundamento de eso es negar la participación de la gente en la construcción del Estado, de la sociedad, del orden democrático, del sistema político que quiere, para que siempre quede reservado en manos de los representantes que forman parte de un sistema que, no, como he dicho, tiene capacidad de dar respuesta. Y por eso, las ideas que en particular yo quiero dejar aquí es que todo este proceso de movilización, que podrá morir, pero este proceso de movilización muere, pero al mismo tiempo crea una ruptura con el pasado. Las ideas que deben comenzar a transcurrir dentro de estas marchas, dentro de estas movilizaciones ciudadanas, dentro de esta indignación organizada que se está dando, es que existe la necesidad imperiosa de cambiar las reglas del juego de este país. Y si las reglas del juego de este país cambian y comienzan a cambiar, porque la gente que estaba en sus casas comience a tomar las instituciones. Cambia porque el miedo de alguna vez y para siempre termine cambiando de bando. Muchísimas gracias.